Y cuando son las 4:18, las 3:18 en Canarias, vamos a hacer ya ese primer análisis del día. Vamos a mirar a Wall Street y lo vamos a hacer con Gonzalo Rengifo, director general de Pictet Asset Management en Iberia y Latam. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes. Los ¿Qué tal mercados estamos pues sorprendidos con la actitud de los mercados. Los vemos muy confiados en que el nuevo paquete de ayuda fiscal vaya a acelerar la recuperación económica, también confiados en la vacuna. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que estos 2-3 últimos días del año iban a ser tan movidos y tan buenos para Wall Street y también para las bolsas europeas? Sí, por supuesto. Bueno, yo creo que ahora mismo el año ya se ha acabado, pero clarísimamente, como bien comentas, el rally de Papá Noel o el rally de Santa Claus, bueno, pues se ha hecho, ¿no? Como ha pasado muchos otros diciembres, ¿no? Es verdad que la mayoría de las dudas que teníamos cerrando este año tan complicado, que podemos ser el año de las sombras, que es el año 2020, bueno, pues parece que se van despejando, ¿no? Como bien comentabas, el paquete de ayuda en Estados Unidos, el acuerdo de Brexit en el último minuto, el tema del comienzo de vacunación, que también vamos a ver cómo funciona, pero realmente, bueno, pues han juntado una serie de noticias, se han aclarado muchas incertidumbres y parece que el año 2021 pues pinta con un optimismo un poco mayor que el 2020, ¿no? Que ha sido realmente trágico y complicado, ¿no? Claro, eso yo te quería preguntar, ¿cómo auguras que van a empezar las bolsas el 2021? Sí que es verdad que va a ser el año de la recuperación, pero precisamente por esos buenos datos de final de año, ¿crees que el principio de año va a ser un poquito más flojo porque las bolsas ya van a haber descontado todo lo bueno que tenía que pasar? Bueno, yo creo que para el inversor, más que intentar mirar el cortísimo plazo, principios de 2021, lo que tenemos que pensar es un poco qué va a pasar en los próximos 2-3 años, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos una convicción, que tenemos convicción de que estamos en un ciclo económico de crecimiento, eso está claro, que va a durar 2 o 3 años mínimo, pero la primera parte del año del 2021 no va a ser fácil. No va a ser fácil, ¿por qué? Pues porque en el principio del año 2021 es donde se va a venir asentando quizá todas las, vamos a decir, todos los ingredientes necesarios para que tengamos ese crecimiento económico los próximos 2 o 3, ¿no? Ese ciclo económico de crecimiento. Y va a haber volatilidad, que el primer semestre va a ser un año de volatilidad, todavía hay muchas incertidumbres que hay que ir despejando porque el acuerdo del Brexit pues tiene todavía muchas lagunas, ¿eh? Es verdad que tenemos un año de transición, que es el año 2021, donde se van a ir tomando acuerdos y se van a ir tomando decisiones que van a gustar más o menos al mercado y por tanto nosotros prevemos que el primer semestre o el primer trimestre, podríamos decir, Sí. vamos a ir siguiendo teniendo volatilidad del mercado y se van a ir aclarando dudas. Dicho esto, es verdad que este rally pues le come terreno a la potencial que tengamos en el año 2021, pero pensemos que entramos en el 2021 con una divergencia enorme entre lo que son bolsas y lo que son la economía real, ¿no? Y entonces el año 2021 va a ser el año en el que la economía real va a ponerse un poco en línea con los mercados financieros y aunque nosotros auguramos rentabilidades interesantes, es decir, incluso de doble dígito, pensemos que venimos el año 2020, por ponerle cara y ojos, en donde una cartera, vamos a decir, de riesgo medio, que sea un 60% de renta variable, 40% de renta fija, ha dado casi un 8%. En el año Está 2020. muy bien, sí, sí. Está muy bien, es decir, que venimos de rentabilidades en mercados muy importantes y que no tiene nada que ver con la situación Claro, y de la venimos economía de real. contextos tranquilos y no como el de este año, efectivamente. Claro, entonces el año 2020 ha sido muy bueno para los mercados, el año 2021 yo diría que entramos en un ciclo en donde los mercados deberían de tener rentabilidades más que razonables, positivas, pero va a haber mucha divergencia entre distintos tipos de activos. Es decir, la deuda, gobiernos, mercados desarrollados, pues no va a pagar porque sabemos que los tipos de interés van a seguir en los suelos y eso sí que va a durar 2 o 3 años y por tanto yo creo que el inversor tiene que mirar un poco cómo diversificar sus inversiones tradicionales hacia inversiones un poco menos tradicionales, mirar un poco más Europa, mirar un poco más mercados internacionales, mercados emergentes, es decir, hay muchas alternativas, pero yo creo que si pudiéramos calificar el año 2021, yo lo llamaría de dos formas. Nosotros en el banco lo llamamos el año del Fénix, pues el año de resurgir de Del las cenizas, resurgimiento, pero sí. también sería, y también lo llamaría el año del asesor financiero, porque es el año en el que el asesor financiero va a tener muchísimo trabajo y va a tener que ser capaz de aconsejar a los inversores cuáles pueden ser las mejores oportunidades, ¿no?
Gonzalo, y si el 2020 ha sido el año en el que nos hemos enfocado mucho a la tecnología, que ya veníamos además de antes, al sector sanitario, al sector de la alimentación, ¿por dónde crees que van a ir los tiros en el año 2021? ¿Ha llegado el momento de invertir, por ejemplo, en materias primas o no? Pues mira, yo creo que sí. Yo creo que nosotros estamos dándole o mirando muy de cerca lo que es todo el tema de materias primas y también todo lo que son empresas industriales, las grandes empresas, porque pensemos que no ha habido ningún tipo de inversión en el año 2020. Hemos tenido una economía casi cerrada, no ha habido demanda, hay una gran divergencia entre el sector servicios y el sector de alguna forma de materias primas. Y yo creo que aquí es donde de alguna forma podemos ver oportunidades. No olvidemos que el año 2020 ha sido el año de mayor estímulo fiscal y estímulo monetario de la historia. Y no se va a repetir en 2021. En 2021 vamos a tener un poquito menos o bastante menos de política fiscal y bastante menos de política monetaria. Pero dicho eso, ahora es el momento, el año de las empresas. Las empresas van a tener que volver a invertir, van a tener que volver a invertir en capital fijo, en activos, y eso nosotros sí creemos que es el momento de mirar más a industriales materiales que a las famosas tecnológicas. Dicho eso, también pensamos que en este mundo de todo digital, que lo podemos definir así, todo digital, por el tema de trabajo desde casa, pues precisamente las empresas de crecimiento tecnológicas se ha acelerado. Se acelera muchísimo y yo creo que las empresas tecnológicas van a seguir haciéndolo bien. Ahora, en términos relativos, yo creo que va a haber mejores oportunidades, como decía, en industriales y en materiales, en la parte de materias primas, ¿no? Porque va a haber mucho más demanda. Y luego pongámosles datos, es decir, si pensamos lo que vamos al año 2021, va a haber crecimientos por encima del 5% en Estados Unidos, por encima del 4% en Europa, cerca del 3% en Japón, por encima del 9% en China. Es decir, que estamos hablando de crecimientos muy importantes de PIB y eso significa mucha demanda de productos, mucha demanda e inversión en capital fijo. Y, por tanto, creemos que las empresas es el año de las empresas. Las empresas van a reinvertir y la demanda se va a recuperar. Con lo cual, bueno, pues ahí vemos que puede haber muchas oportunidades, ¿no? Pues yo creo que nos vamos a quedar con tu optimismo y con esas ganas de entrar en esas oportunidades que nos contabas, Gonzalo Rengifo, director general de Pictet Asset Management en Iberia y en LATAM. Muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos aquí en Cierre de Mercados en Radio Intereconomía y buena entrada y salida de año, que se suele decir ya en estas fechas. Muy feliz año y muchas gracias.